Bienvenidos a este nuevo episodio del show de Alex.tv. Es el episodio 52 del 2 de septiembre del 2024. Hoy es un lunes y el episodio de hoy es realizando nuestro destino más alto en esta vida. En este caso les traigo híjole, déjalo explico. Una persona que yo he seguido por mucho tiempo que se llama Kenneth Schmidt. Él vive en Hawái. Él obviamente habla inglés, sus publicaciones son en inglés. Él no hace videos, ya lo he contactado, ya he tenido contacto con él. Él no hace videos, él escribe libros, escribe blogs y en este caso está haciendo lo que ahora se está usando un poco más con el tema de los blogs, que es el Substack. No sé si lo conozcan, es un tema que se da mucho en Estados Unidos. Es una plataforma como para bloguear y un poquito para tener suscriptores y para tener seguimiento y todo, o sea, te ofrece toda la plataforma. Entonces, Kenneth ha decidido hacer un Substack. Es un tema ahorita, es como una nueva plataforma social, una nueva red social. Y entonces lo que he hecho es, este episodio ya lo hice para el canal en inglés, lo que he hecho es traduje por medio de la tecnología de Chrome, hay que aclararlo, digo, lo puedo hacer en español, pero es mucho trabajo. Traduje una post, un blog de Kenneth Schmidt sobre realizando nuestro destino más alto en esta vida, que es en esencia lo que se le conoce como tener nuestra mejor versión, como intentar estar en nuestra mejor versión en esta vida. Entonces, vamos a verlo. Como les decía, esto es una traducción automática, pero es bastante acertada. O sea, honestamente me siento muy cómodo de leerla. Yo estoy obviamente suscrito a las publicaciones de Kenneth. Y esto fue el 27 de julio, ya tiene algo de tiempo, un mes aproximadamente, y dice, realizando nuestro destino más elevado en esta vida. La frecuencia de resonancia en la Tierra ha ido aumentando durante años. Históricamente era de 7.83 ciclos por segundo. Esto se llama resonancia de Schumann. Sí, esto es muy conocido. Esto es la frecuencia vibracional de la Tierra. Es mucho más alta que, por ejemplo, el pulso cardíaco de un humano, que es aproximadamente de 60 a 100 pulsos por segundo. En este caso, perdón, por minuto, discúlpeme, ¿cómo que por segundo? Por minuto. En el caso de la resonancia de Schumann es 7.83 ciclos de fluctuación por segundo, mucho más elevado. Y esta frecuencia ha ido cambiando en tiempos recientes y ha llegado a esta frecuencia 40, 60, 80 y hay muchas gráficas allá afuera, las han visto, se ponen todas blancas cuando la frecuencia sube y se dice que la Tierra está queriendo elevar su vibración y en efecto sí, es acertadísimo. Eso es lo que está sucediendo. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Esto se llama resonancia Schumann. Ahora estamos recibiendo explosiones de fotones de rayos gamma y energía desconocida de alta frecuencia que hacen que la frecuencia de la Tierra interactúe con una nueva forma de energía envolvente. Si era lo que le estaba diciendo, esta frecuencia, esta vibración de la Tierra quiere subir últimamente y se dice que todos, a excepción de los humanos, lo tengo que decir así, todos, la Tierra, todos sus animales, todas sus plantas, todo lo que involucra a la Tierra, que la Tierra en sí es un ser vivo, quieren subir esta vibración. Y los humanos son los que se quieren quedar un poco atrás. Entonces, por eso este movimiento de expansión de conciencia, expansión de frecuencia, expansión de vibración, todo esto tiene un sentido en el hecho que ya nos estamos quedando atrás y que ya hay que hacerlo, porque la Tierra en sí quiere que todos sus habitantes, incluyendo los humanos, nos elevemos de frecuencia. Ahora parece como si la Tierra estuviera vibrando en al menos 4 octavas de frecuencias resonantes. ¿Por qué menciono esto? Porque la frecuencia de resonancia de la humanidad también está teniendo que interactuar con esta energía. Y aquellos de nosotros que somos sensibles a la energía de frecuencia más alta nos sentimos más unidos en espíritu, más amorosos y dispuestos a perdonar. La humanidad está pasando por un gran despertar. Exactamente lo que les estaba diciendo. Esto nos está afectando a todos. En el que nuestras mentes se calman y nuestra energía del corazón se fortalece. A medida que nuestras vibraciones se elevan y se vuelven más positivas, comenzamos a acceder a la energía que mejora la vida y que impregna el cosmos. Nuestros astrónomos la han llamado materia oscura y energía oscura, porque no hemos podido determinar qué es. De esto sí quiero mencionar algo, lo voy a volver a leer. Nuestros astrónomos la han llamado materia oscura y energía oscura, porque no hemos podido determinar qué es. La ciencia, los astrónomos, Neil deGrasse Tyson, toda esta gente dice que el 94% del universo es materia oscura. Mi opinión es solo una opinión de alguien irrelevante, de un loco en Internet, es porque no la podemos entender. Es oscura porque no la podemos entender, porque no la podemos ver. Pero la llamamos oscura exactamente por eso, porque nuestras primitivas maneras de medir el cosmos
la vemos oscura y la vemos sin sentido, sin vida, pero está llena de vida. Pero es porque no la podemos entender. Esto, sigo leyendo, esto en todas partes, pero para reconocer conocer su esencia debemos alinearnos con sus vibraciones. Debido a los efectos que tiene el mundo físico, hemos sabido su existencia, pero eso es todo. Ahora estamos comenzando a conocer su esencia, así como hemos estado siendo capaces de conocer nuestra propia esencia más allá de lo físico. Llega a nosotros a través de nuestra realización interior, más allá de la mente, la emoción y la materia. Esto va de la mano de todo este movimiento de conócete a ti mismo, descubre quién eres. Eres mucho más de lo que ves en el espejo, mucho más. Y esto va de la mano con eso. Esto en nuestra intuición y se expresa en el corazón de nuestro ser a través de nuestra fuerza vital. Podemos acceder a ella alineándonos con sus vibraciones, que son un tipo de gratitud, amor y alegría de alta frecuencia y altamente refinada. Cuando nos damos cuenta de lo que es el estado del ser, nuestras vidas se transforman, siempre y cuando podamos mantener esta alineación. Estamos empezando a despertar a la verdad sobre la matriz holográfica que hablamos y cómo la calidad de la energía que albergamos en nuestra conciencia influye en nuestro entorno experiencial. Sí, o sea, dependiendo de cómo estés tú, es como está el allá afuera. Sí, eso nos estamos dando cuenta. Y como que un poquito la clave empieza a ser que pues no se trata del allá afuera, se trata de ti y de tu entorno interno. Y descubrir quién eres y de tu vibración, que no es a través de meditación. Sí, sí ayudan meditaciones, cristales, todo eso ayuda. Pero la manera más fácil es controlar el tu interior, entender y descubrir el tu interior. A pesar de toda la negatividad en la conciencia humana, sí, por desgracia aún estamos vibrando en negatividad, estamos empezando a saber que todos compartimos la misma esencia consciente, junto con todos los seres vivos, incluido el espíritu de nuestro planeta. Sí, y es parte de lo que decía al principio del programa, que la Tierra quiere vibrar más alto, los animales quieren vibrar más alto, las plantas quieren vibrar más alto. ¿A quién están esperando? A los humanos. Porque al final esto no es una decisión mental, no es una elección mental, esto es una elección espiritual y vibracional. Y entonces tenemos que entender que para vibrar más alto vamos a dejar cosas atrás. Y vamos a dejar la separación, el odio, la ira, el miedo, la envidia, la lujuria. Todo esto lo vamos a dejar atrás y vamos a ir a otro lugar. Ha habido mucha gente que me ha preguntado, y lo digo en buena onda así, pero con todo respeto, me ha preguntado, oye, ¿va a haber desmadre ahí donde dices que nos vamos? ¿Va a haber cheve, pizza, sexo? O sea, me lo dicen, pero así como... Y yo les digo, es que va a ser muy diferente. O sea, no te lo puedo contestar porque no va a ser así como lo estás pensando, ¿eh? O sea, la pachanga, los conciertos, todo esto, este concepto de que hay que divertirse, pues hay que entender que hay un concepto de placer, que es bajo el que se concentra esta realidad que estamos dejando atrás, y un concepto de éxtasis, que es el que se basa en la realidad en la que vamos a ir. Son totalmente diferentes y no los puedo explicar. Entonces, si me estás haciendo esa pregunta de que si va a haber todas estas cosas que me dices y coches y todo y tú te vas a llevar tu cuenta de banco, se me hace que son las preguntas equivocadas. A medida que logramos sentir más amor y alegría, habitamos un octavo superior de frecuencia en la realidad cuántica. Es una especie de realidad paralela a la que podemos cruzar en nuestra conciencia, pero aún no en nuestros cuerpos. Eso sucederá después del cambio planetario, cuando la Tierra abandone la matriz holográfica y la humanidad ya no soportará la energía negativa con nuestra fuerza vital. Bien importante, o sea, va a haber un cambio, lo queramos o no, nos va a llegar a todos eventualmente y la humanidad ya no va a soportar la energía negativa con nuestra fuerza vital. Eso es clave. Habremos retirado nuestra atención de ella, ya no la alimentaremos con miedo y desesperación. Todos sabremos que nuestros sentimientos en este espectro superior de resonancia son maravillosos y tendremos más de nuestra infinita capacidad creativa, realizándonos como fractales del uno divino. Todo está cambiando para mejor. Nadie tiene por qué aceptar esto. Esto es importantísimo. Nadie tiene por qué aceptar esto. Aquellos que no son sensibles a las vibraciones superiores o no las aceptan, pueden seguir viviendo en el mundo que conocen hasta que estén listos para abrir sus corazones al perdón, el amor, la alegría y la compasión. Nadie está obligado a seguir esto. Nadie está obligado a hacerlo ahorita. Todos tienen que hacerlo en el momento que les llegue y así. ¿Qué dicen que va a suceder? Hay muchas versiones, pero hay una versión que dice que va a haber dos realidades. Los que se quieren quedar y están polarizados y dicen yo no acepto esto, a mí me encanta esta realidad como está,
Oye, es que se está muriendo gente, oye, es que, etcétera, oye, es que Venezuela se la está yendo la fregada, oye, es que África se está muriendo gente. Muy bien, eso es allá, yo estoy bien aquí. No lo digo de mala manera, lo digo porque hay gente que así piensa. Y luego va a estar la gente que diga, no, pues yo ya quiero irme a una realidad superior, pero no es mental, es algo diferente, hay que sentirlo más que pensarlo. Es un tema de resonancia, es un tema de vibración. Entonces, es muy importante eso. Entonces sigo leyendo. Entonces su resonancia aumentará y su conciencia se expandirá. Al transformarnos más allá de nuestras creencias limitantes sobre nosotros mismos, nuestro destino es ascender a un nuevo reino. Es el destino. Tú eliges cuándo lo haces. Hay unos que lo van a hacer primero, no son mejores que tú, simplemente lo eligieron. Tú tal vez vas a elegir venir después. Lo que sí te aseguro es que esta realidad no es eterna. Esta realidad se tiene que transformar. Y entonces mientras tú quieras estar vibrando en esta realidad va a existir. Pero va a llegar un punto que tú vas a decir, ya no quiero esto, quiero otra cosa. Y entonces cuando vas a ascender a un nuevo reino. Con las poderosas energías transformadoras que nos llegan desde el centro de nuestro universo, nuestro destino será realidad para la humanidad tan pronto como un número suficiente de nosotros reconozcamos quiénes somos realmente y comencemos a comprender la esencia de la vida. Descubre quién eres. Todos tus límites son antiimpuestos, te lo aseguro. Esas dos cosas son las cosas más importantes que te puedo decir. Descubre quién eres realmente y te darás cuenta que todos tus límites son antiimpuestos. La experiencia de este hermoso reino es nuestra para que la realizamos y la vivamos ahora. Espero les haya gustado. Este material es de Kenneth Schmidt. Él está invitado a nuestro canal hermano en inglés, TheAlexShow.tv, pero está pasando por un tema familiar. Él está allá en Hawái. Yo he estado en contacto con él. Si quiere ir al programa, sería una entrevista sensacional. Obviamente sería en inglés. Pero él está pasando por un tema familiar personal que me pide que por favor lo espere. Pero yo tengo mucha confianza que eventualmente voy a tener el honor y placer, como todos mis invitados, de tener una conversación con Kenneth Schmidt. Y esa sí saldría exclusivamente en nuestro canal internacional en inglés, TheAlexShow.tv. ¿Dónde encuentran el vínculo? Es bien sencillo, es lo que les acabo de decir, TheAlexShow.tv. En su navegador los lleva al canal. Si no, en la descripción de este canal, el show de Alex.tv, lo pueden encontrar. Y en cada video al final les incluyo el vínculo. Les pregunto en inglés, ¿hablas inglés? Te recomiendo el canal en inglés. Espero te haya gustado. Increíble material de Kenneth Schmidt. Y si todo está bien, te veo el viernes. Que tengas una excelente semana. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién es realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo. Por favor, no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras. Que tengas un gran día.